Sí. Así es, así es. Ya Bueno, tenemos comunicación. bueno, un gusto saludar al periodista Hernán Dobri. Estará en Corrientes, los dijimos, el 1 de junio presentando el libro Los soldados judíos de Malvinas. Hernán, ¿cómo estás? Néstor Buscemi, Epa, Susana Lugo, epa. te saludamos acá desde el Litoral Radio. Algo va a pasar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Un gusto. Pero muy bien, ¿eh? Ahí te vemos perfecta y te escuchamos mejor todavía, ¿eh? Bueno, gracias por atendernos, Hernán. Bueno, la verdad, muchas cosas para hablar contigo. Estuve más o menos mirando tu historia y tus trabajos, bueno, periodísticos, pero bueno, primero hablemos de este libro que venís a presentar a Corrientes. Sí, Los soldados judíos de Malvinas acaba de salir hace muy poquito, en abril, y lo que narra son las historias de vida de los 39 soldados que quisieron prestar testimonio de los 43 en total que había encontrado en su momento, soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas. Y la base del libro tiene que ver especialmente en el tema de memoria, con recordar a aquellos que combatieron en la guerra de Malvinas, en especial en mi caso a los soldados judíos, eh, porque la realidad es que lo que nos pasa es que la guerra la pelean los estados, pero la combaten los seres humanos, ¿no? Así Y es. si nos olvidamos de aquellos que están, de los que formaron parte de esas batallas y de ese conflicto, estamos dejándolo como si fuera la guerra de la independencia, que nos acordamos de Belgrano, de San Martín y compañía, pero de los soldados que pelearon no se acuerda nadie. Nadie sabe ni siquiera los nombres. Bueno, hoy por lo menos de Malvinas tenemos los nombres, pero las historias no. Entonces un punto central para mí era eso, era la memoria, era rescatar del olvido a estos soldados judíos que habían combatido en Malvinas. Y aparte por otro factor, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente, a la comunidad judía le siguen endilgando el tema de la doble lealtad, de preguntarle todavía si sos judío o sos argentino, o como algún energúmeno como Iorio que se la pasa diciendo que si sos judío no podés cantar el himno. Entonces, este libro era una buena forma de responderle, que cuando hubo que poner el pecho a las balas, estos soldados judíos estaban ahí en Malvinas igual que todos los demás, porque no era otra cosa que igual que todos los demás, Ujú. porque a nadie, y ustedes vienen de una provincia súper malvinera, cuando los regimientos de Corrientes le dijeron que iban a Malvinas, no le preguntaban la religión a los soldados, los Ah, subían a los camiones, al tren, al avión, a lo que fuera, y a Malvinas. Entonces, pero la realidad es esa, porque la realidad es que es así. Somos todos argentinos que profesamos religiones diferentes, pero eso no nos hace más ni menos argentinos que otros, ¿no? ujú. Y el libro era parte de un documento para que aquel que algún día le tenga ganas de contestar a esta gente, o que se le presente ese caso, bueno, pueda decirle, mirá, sí, estaban ahí y defendiendo la patria igual que todos los demás. Sí, bueno, los exabruptos de Iorio no tienen acostumbrados y no hace la falta ni contestar ni a perder tiempo analizando ni diciendo absolutamente nada. Se quedan ahí en eso, en lo que son exabruptos y cosas sin consistencia que lamentablemente tiene este artista. Te quiero preguntar por cómo accediste al material, cómo accediste a los nombres, a las historias, a las familias, cómo fuiste trabajando con esto. O sea, el trabajo empieza en mi libro anterior sobre Malvinas, que fue Los Rabinos de Malvinas, que tuve la posibilidad de presentarlo en Corrientes en 2012. Ujú. En ese momento fue la parte más difícil, ¿no? Porque no hay un padrón de veteranos de guerra judíos. Claro. Entonces era agarrar el padrón completo y empezar a mirar apellidos sospechosos, ¿no? Claro. Y así, bueno, este me suena que puede ser. Bueno, algunos le he invocado y otros me habrán dicho, me dijeron, no, bueno, mira, vengo de una familia ruso ortodoxa, así, no, disculpad, bueno, no quería molestar, ya está, chao. Y después también con algunas asociaciones de veteranos de guerra de Malvinas que consultaba y me dijeron, sí, mira, tenemos un compañero tal que era judío, entonces, bueno, me hicieron los contactos. Después había en su momento redes de mails de veteranos de guerra de Malvinas, esos grupos que había antes de que existiera WhatsApp.
y pusieron mi búsqueda y empezaron a saltar otros casos. Entonces ahí yo fui armando una masa de 24 que me sirvieron para mi trabajo de los rabinos de Malvinas, que yo necesitaba una muestra representativa para responder la pregunta de por qué era necesario que impulsara un rabino a la silla. Claro. Entonces, lo único que lo podían responder eran los veteranos. Pero no era mi intención encontrarlos a todos. A partir de ahí, como se dio en Corrientes en su momento y se dieron en muchos lugares del interior y la capital federal, empezaron a haber muchos homenajes y a los homenajes empezaron a aparecer un montón de veteranos nuevos para mí, que yo no los conocía. Entonces ese listado se fue ampliando y a partir de ahí pude empezar a trabajar. O sea, cuando decidí hacer este libro, yo ya tenía esa base de gente conocida, con sus teléfonos, emails y todo. Pero no siempre tener los contactos implica que esa gente va a hablar. Claro. Y por eso hay 39 casos en el libro de los 43 que tenía el listado. Porque hay 4 que todavía no pueden hablar. Entonces eso es duro, es difícil, y también convencer a algunos que hoy forman parte del libro a que formaran parte, a que pudieran hablar. Hay algunos de los casos que están en el libro que nunca le contaron a su familia lo que habían vivido y se están enterando hoy por el texto del libro, o algunos que contaron algunas cosas y que como periodistas nosotros preguntamos otras que nadie pregunta, por ejemplo. Entonces lo llevas a reflexionar a la persona de una forma que no es la que está acostumbrada en el relato que queda de la guerra. Entonces sus familias también se están enterando de partes de la historia de su familiar que desconocían. Hernán, tocar este tema nos sensibiliza siempre, en cualquier momento del año, sobre todo acá los correntinos. Decime un poquito, estos veteranos, ¿tienen los mismos beneficios que pudieron conseguir a lo largo de los años de lucha los distintos grupos de excombatientes que protestaron y reclamaron y lograron tener estos beneficios, o fueron así como naturalmente apartados? No, o sea, en eso afortunadamente el Estado no segregó a nadie. La ley es para todo veterano de guerra de Malvinas. Quien es considerado veterano de guerra de Malvinas por la ley, lo cobra, lo cumple. Obviamente que después está la parte distrital, que tiene que ver con cada provincia, que tiene beneficios y asignaciones diferentes para los veteranos, que no es lo mismo la de Corrientes que la de la Ciudad de Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires. Pero sí, ellos gozan de todos los beneficios, lo que no quiere decir que las protestas que se hacían en los 80, donde reclamaban muchísimo, no los hubieran molido a palos de la misma forma que los molía a palos la policía a todos, ¿no? Claro. Lamentablemente es una historia tristísima de Argentina esa. ¿El número es el definitivo o crees que puede haber más soldados judíos que pudieron existir más en Malvinas? Mira, te cuento, cuando salió el libro había 43, hoy ya son 47, porque aparecieron 4 que vivían en el exterior, se enteraron la repercusión que tuvo el libro y compañía, y aparecieron. La realidad es que yo me río porque cuando salieron los rabinos de Malvinas le decía, mira, son 24 identificados, pero yo creo que son 40. Ahora que salió el libro, ya digo que, para no estirar tanto, digo, serán 50, porque ellos son 47, 2 o 3 más van a aparecer. El problema es que para hacer el trabajo bien hay que llamar uno por uno y preguntarles si son judíos o tienen una madre judía o lo que fuera, y es un trabajo imposible, porque hacer 20.000 llamados y conseguirlos a todos, esto me costó muchísimo. Imagínate hacerlo perfecto, sería casi imposible. Calculo que podrán aparecer algunos casos más. Hay gente que por ahí no quiere aparecer porque no quiere que la nombren, porque no puede contar su historia, entonces no quiere aparecer. Ha aparecido, mirá, justo apenas salió el libro, me llaman de la Embajada Argentina en Tel Aviv, me dice, vino un veterano de Malvinas a reclamar su medalla de los 40 años, porque los que están en el exterior, las embajadas les entregaban las medallas. Claro, pero ellos te las entregaban si vos estabas registrado de que estabas en el lugar, porque si no, magia no pueden hacer. Claro. Bueno, este era un suboficial maquinista del portaaviones 25 de Mayo, de nombre José Luis Fernández, cuya madre era judía, se fue a vivir a Israel. Anda a encontrarlo. Claro. Es imposible. Entonces, ¿pueden aparecer más casos así? Sí.
Yo calculo que no serán muchos más, pero algún numerito más será, porque si encima de todo son muchos más, me va a obligar a sacar el segundo tomo y no una edición ampliada. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Te pregunto por ¿qué visión vos tenés de Malvinas? Vos sabés que del 82 para acá hay dos grandes corrientes históricas, por decirlo de alguna manera, que ven a Malvinas desde distintos enfoques, lo que fueron suboficiales, oficiales y los llamados soldados rasos que denunciaron maltrato, torturas, los oficiales, con Nicolás Casanseu a la cabeza por ahí reivindican la gesta heroica y nada más. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mirá, ahí viste ese debate también de que aparte dentro de todos los debates está si son héroes o víctimas. Claro. En mi caso, yo no puedo decir si son héroes o víctimas. Eso es algo que se considera cada uno. Hay algunos veteranos que se consideran víctimas, otros que se consideran héroes y otros que se consideran víctimas y han tenido hechos heroicos dentro de la guerra. Y no hablo de hechos heroicos de maté a tantos o hice tanto, sino, no sé, por ejemplo, a mí me parece que un hecho de heroísmo total lo cuenta un soldado que cargó al hombro desde bajando del cerro hasta Puerto Argentino a su compañero herido. Sí. Y él, con pie de trinchera, lo llevó a hombro y su amigo sobrevivió por eso. Y eso para mí es un hecho heroico. Para mí, yo tengo una gran pica con esos sectores que nombrabas con Casanseu a la cabeza. Porque me han maltratado y me han amenazado durante todo este tiempo para que el libro no se presentara. La Sociedad Hebraica Argentina, que fue la editorial que publicó el libro, durante 5 días seguidos le amenazaron que lo hiciera la presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires. Me tildan de mentiroso, que lo que cuento es mentira, han mandado cartas, documentos al Diario de la Nación donde me hicieron la primera entrevista. Pero esos son los que creen que Malvinas es la última vaca sagrada del país, que no se puede hablar mal de ella. Y no es que hables mal de ella. Serrat tiene una frase que es magnífica. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El problema es si vos generalizás y crees que eso es todo. Claro. O sea, que todos maltrataron a sus soldados, que todos hicieron... No, hubo sectores que maltrataron a los soldados, minoritarios por suerte, ¿sí? Y el resto de las fuerzas combatieron con total heroísmo y valentía. Pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, una cosa pasó y lo que tenés que aceptar es que pasó. Y lamentablemente tenés que mirar hacia adentro y preguntarte por qué pasó para que en otro momento no vuelva a pasar. Pero creer que porque la vas a ocultar va a ser así, bueno, es lo mismo que creen que la historia argentina es como la narrada Villiquen. No, tiene claroscuros, o sea, los héroes de la patria no eran personajes de mármol, ¿sí? Tenían sus defectos, tenían sus cosas positivas, tenían sus cosas negativas, tenían 1000 cosas, porque son seres humanos y vivieron un momento de contradicciones, que pensaban una cosa una vez, pensaban otra. O sea, y Malvinas, lo que quiere esta gente es que termine siendo así, que termine siendo de Villiquen, que fue de esa forma, y la realidad es que Malvinas es otra cosa, y no es otra cosa, son miles de cosas. O sea, pensá que Malvinas es una guerra que duró 45 días, como guerra, ¿no? No como conflicto. O sea, del 1 de mayo al 14 de junio. Y tiene 2.500 libros registrados escritos. O sea, hay mucho para hablar de Malvinas, muchísimo. Y no hay una sola Malvinas. Entonces, que pretender tener la autoridad moral de decir la guerra es como digo yo, y todos los que opinan diferente mienten. Sí, a partir del primer... temprano la cosa cambia. Claro, a partir del primer error de convocar a jóvenes inexpertos para una contienda de esa naturaleza y del alto grado de peligrosidad, obviamente, como todo conflicto armado, ¿no? Pero con el agravante de que los jóvenes que iban ahí no estaban ni siquiera cercanamente preparados desde el punto de vista físico, psicológico y menos armamentístico también, ¿no? Entonces ya el primer error se comete ahí. ¿Cómo no vas a pensar que esos jóvenes sentir miedo de pensar qué estoy haciendo acá? Yo estaba, no sé, por ir a estudiar y mira dónde estoy. Muchas historias que se van a ir planteando a partir de eso, ¿no?
hay miles. O sea, la improvisación de Malvinas es brutal en todos los sentidos. O sea, donde la mires. O sea, pensar que una guerra en unas islas, la Armada mete toda su flota después del hundimiento del crucero General Belgrano en Puerto Belgrano. Y puede decir una guerra naval, porque es una guerra naval, la flota desaparece. Está bien, en inferioridad de condiciones. Bueno, pues lo hubieras pensado antes, si tenías inferioridad de condiciones, meterte con uno que es mucho más grande. O sea, nadie va a pegar al grandote. ¿Sí? Entonces, si lo va a pegar al grandote, pues te lo tenés que bancar. Y incluso con la Fuerza Aérea, que tenía prohibido los vuelos rasantes, que tenía prohibido disparar a buques porque nunca se entrenaron, porque ellos eran la Fuerza Aérea y la otra era la aviación naval, y de repente tuvieron los pilotos de Fuerza Aérea salir a volar con vuelos rasantes para poder llegar al ras del agua, tuvieron que dispararle a barcos para los que no estaban preparados y lo hicieron magníficamente bien. Las munición que disparaban, los proyectiles no tenían, las espoletas no estaban preparadas porque eran para pegar en tierra y no para pegarle a un buque, entonces lograbas pegarle y atravesaba de lado a lado y no lo hundías porque la espoleta no detonaba el proyectil. Digo, todo eso es una improvisación terrible de la guerra. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no existió? O sea, ¿vamos a mentir? O sea, sabemos de esas cosas y no vamos a investigar y vamos a creer que la historia es como Platero y yo, que era suave y peludo, pero la realidad es que si a Platero vos le dabas una zanahoria, te mordía la mano, porque era un burro. Claro. Entonces, ¿pero qué? Pero en el libro no aparece eso. Bueno, esta gente quiere que Malvinas sea como Platero y yo, ¿sí? Sea toda perfectita y hermosa, y es imposible. Bueno. O sea, pero no quita el heroísmo, no quita la valentía, Absolutamente. eso no va a empañar a lo otro. Pero esta gente cree que si hay una mancha, se ensucia todo. Y vuelvo a reiterar, jóvenes, como bien lo sabés, de Corrientes, del litoral, que iban al sur, o sea, una cosa que los altos mandos... Con ropa de verano. ¿Viste? Los altos mandos que teníamos, por favor. Pero bueno, estoy leyendo algunos de los libros tuyos. Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, 1976-1983, los rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo, los judíos y la dictadura, los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia. Particularmente, contame de este último libro que es muy interesante, por lo menos el título, con ¿qué desarrollaste ahí? Bueno, ese es un libro que trabajamos todo lo que vivió la comunidad judía durante la última dictadura militar. Obviamente una parte es un capítulo sobre Malvinas, ¿sí? Porque la movilización de la comunidad en esa época fue muy grande. Y después fuimos trabajando diferentes cuestiones que tenían que ver con el tema de desaparecidos judíos, de todo lo que fue el sufrimiento que padecieron en los centros clandestinos de detención, donde tenían un trato especial por su condición de judíos. A mí no me gusta hablar de más torturado o menos torturado, porque un torturómetro no existe, ¿no? Y el que cifre tortura es una porquería para cualquiera, entonces no es más menos. Pero tenían prácticas especialmente sádicas que se las hacían a los judíos. Y todo lo que fue el accionar de las diferentes entidades de la comunidad, los sectores rabínicos, cómo actuaron frente a esa tragedia que estaba viviendo la Argentina en ese momento. Y es, o sea, si Malvinas, escuchar los testimonios es durísimo, juntar todo lo que es Malvinas, más todo lo que fue la última dictadura, es terrible. O sea, es un... duele, leer cada página duele. Escribirla ni te cuento. Me imagino. Qué bueno, Hernán, ¿vos estás viviendo en España actualmente? Yo vivo en Madrid. En Madrid. Y estoy ahora en Argentina para hacer la presentación en el interior del país y en Buenos Aires del libro, y ya luego retorno a España. Bueno, y pregunta casi de manual, ¿y cómo ves al país este año eleccionario con todos los bolonquis? Viste que acá la realidad no da tregua y es un día, si te dormís todo un día, te perdés varios capítulos, decís, ¿qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Quién no dijo? No, pero fulano, mengano estaba... ¿Cómo ves la realidad nacional? Desde allá, por allí.
Hace 14 meses me fui. Y sabés que lo que decía recién de que te dormís un día y no entendés nada. Bueno, hay una frase buenísima de para los que vivimos afuera y es que Argentina es un país donde te vas un mes y cambia todo, te vas un año y no cambia nada. Es verdad. Y, y lamentablemente es eso. O sea, el país no cambia nada, pero no es que no cambia nada. Está en una pendiente inclinada que no nos damos cuenta. Somos como la ranita que la van cocinando viva a fuego lento Sí. y cuando se quiere dar cuenta le hirvieron. Y no nos damos cuenta que estamos en una pendiente de caída hace 50 años y que no paramos de caer nunca, solo que tenemos momentos de euforia cuando mejoramos un poco, pero esa mejora nunca vuelve a lo que es el momento de donde caíste. Y lamentablemente es eso, no encontramos, yo por lo menos no encuentro en eh, ningún partido de los que se presenten ahora la posibilidad de una salida de una mejora del país. O sea, podemos mejorar un poco, pero no estar bien. No hay Y eso propuestas eso serias es lo que uno lamentable. pueda siquiera sentarse a analizar, ¿no? El problema no son los políticos, el problema es la estructura del país que está errada. Entonces, mientras estructuralmente como país no cambiemos, así venga el mejor presidente de la historia del mundo, que elijas del país que quieras y todo, en Argentina va a fracasar, lamentablemente. Así es. Bueno, coincidís, Martín Caparrós lo llama el país calecita, eso. A esta situación que Bueno, a mí me describía. gusta decir que es en espiral, En porque la espiral. historia argentina se repite siempre, pero siempre una parte, siempre un paso más abajo. Así es verdad, lamentablemente. Te mandamos un abrazo y te vemos el 1 de junio en el Sholem Aleichem, la Sociedad Israelita, San Martín 1473, la presentación del libro Soldados Judíos en Malvinas a las 21. Hernán, un abrazo. Bueno, muchas gracias por disponer de estos minutos para nosotros. Muchas gracias, un placer y los espero en la presentación. El periodista Hernán Dobry, la verdad, muy